La acción social es fundamental en la sociología y fue ampliamente desarrollada por el alemán Max Weber. En términos generales, la acción social se refiere a cualquier tipo de acción que esté orientada por la conducta de otros y que tenga un significado para el individuo que las realiza. Esta acción puede ser influenciada por normas sociales, los valores culturales, las expectativas y las interacciones En términos generales, la acción social se refiere a cualquier tipo de acción que esté orientada por la conducta de otros y que tenga significado para el individuo que las realiza. Estas acciones pueden ser influenciadas por las normas sociales, los valores culturales, las expectativas y las interacciones con otras personas. La vida cotidiana en sociología se refiere al estudio de las actividades, interacciones, rutinas y experiencias que conforman la vida diaria de las personas dentro de un contexto social. Este enfoque examina cómo las prácticas cotidianas, las relaciones sociales y las actividades ordinarias contribuyen a la construcción y reproducción de la sociedad. Los sociólogos que se centran en la vida cotidiana buscan comprender cómo las personas interactúan en su vida diaria y cómo se relacionan con las estructuras sociales más amplias y cómo estas interacciones influyen en la formación de identidades individuales y colectivas. El estudio de la vida cotidiana puede abarcar una amplia gama de temas como el trabajo, la familia, el ocio, la comunicación, el consumo, las emociones, las prácticas culturales y las dinámicas de poder en el ámbito doméstico y comunitario. Este enfoque busca desentrañar los significados subyacentes en las acciones cotidianas y cómo estas contribuyen a la reproducción o transformación de la sociedad. En resumen, el análisis de la vida cotidiana en sociología busca comprender cómo las interacciones prácticas diarias influyen en la configuración de la sociedad y viceversa. Hola, buenas tardes, yo soy Sotelo Loana y yo voy a hablar sobre los padres fundadores. Voy a empezar hablando sobre Karl Marx, que fue un sociólogo del siglo XIX que concebía la historia desde una visión materialista. Bueno, él decía que las fuerzas productivas y relaciones de producción se desenvolvían en la estructura económica o sociedad civil. En cambio, todas las demás cuestiones, tanto ideológicas como políticas, se desenvolvían en la superestructura ideológica política, que ésta era concebida por los servicios de las necesidades de producción de la estructura material económica. Karl Marx también decía que todas las sociedades eran divididas por dos estamentos o clases, las cuales eran los opresores y los oprimidos. En este caso, los opresores eran la burguesía, la cual eran dueños de las tierras, las maquinarias, el capital, y en cambio los oprimidos eran los proletariados. Los proletariados solamente tenían su fuerza de trabajo, la cual tenían que venderla, es decir, eran trabajadores, para poder vivir. Bueno, después estaba Émile Durkheim, otro sociólogo del siglo XIX, pero tenía como meta tener su propio programa sociológico. También proponía un debate entre los autores clásicos y los autores contemporáneos. Émile Durkheim buscaba separar a la sociología de otras ciencias, pero para eso él necesitaba un objeto y un método. Bueno, ese objeto fue designado como el hecho social. Pues estaba Max Weber. Max Weber quería una sociología científica. A diferencia de Durkheim, él quería una sociología comprensiva para poder comprender la realidad del ser. Buenas tardes, me llamo Romero Ivana Judith, soy de la comisión número 2 y voy a estar hablando de las definiciones y de lo social. Émile Durkheim fue un sociólogo, pedagogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto con Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. La sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana específica. En ese sentido, la sociología se encarga de estudiar, analizar y describir la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades. La sociología es en plenitud una ciencia, pero sí una ciencia difícil. Al contrario de las ciencias consideradas puras, ella es por excelencia la ciencia que se sospecha de no serlo. Hay para ello una buena razón, dijo Bourdieu. Durante mucho tiempo, al igual que otros campos del saber, la sociología no fue considerada una ciencia. Esto en parte se debía a que esta disciplina se abocaba al estudio de las personas como
como un seres sociales que forman parte de la sociedad en un espacio y en un tiempo determinado. Y al tema de la sociedad que generaba incomodidad, desencuentro o diferencias en las opiniones. Los ejemplos serían los siguientes temas y situaciones: la identidad de género, religión, política, orientación sexual, cultura, raza, etc. Estos temas aún son difíciles de abordar tanto en las familias como en las sociedades y generan debates y posturas desencontradas. En una definición en sentido amplio del término social se refiere a las relaciones que se establecen y mantienen unidos a los miembros de una sociedad. Lo social es una producción humana que se modifica a través del tiempo. Es proceso y es un producto, por lo tanto su naturaleza es histórica propia de una cultura y de una sociedad. Y es también la necesidad biológica de vivir en compañía, de estar con otros. Mi nombre es Lucero Segovia Moreno y les voy a estar explicando para qué sirve la sociología. Según yo, la sociología es crucial para entender cómo funcionan las sociedades, quién tiene poder y cómo esto afecta nuestra vida diaria. La disciplina no solo trata de entender los problemas sociales, sino también de explicar cómo las sociedades están organizadas y operan. Al examinar las estructuras sociales, los sociólogos pueden entender cómo se conectan diferentes partes de la sociedad y cómo se ejerce el poder en ellas. Este análisis es esencial para abordar problemas como la discriminación y la desigualdad, ya que nos da una idea de por qué ocurren y cómo resolverlos. Además, al estudiar cómo se distribuye y se ejerce el poder, la sociología nos ayuda a comprender relaciones desiguales entre grupos étnicos, de género o socioeconómicos. En resumen, la sociología nos ayuda a entender cómo las estructuras sociales y el poder moldean nuestras vidas, lo que nos permite identificar las formas de abordar problemas sociales injustos. Que me toca desarrollar a mí es la identidad de la cultura. Para poder comprender la identidad de la cultura es necesario conocer la evolución de cómo se fueron dando estos conceptos, estos nuevos conceptos y estas nuevas ramas que se le fueron dando. Para entender la diversidad, en el año 1920 y 1950 se crearon más de 175 conceptos de cultura. La diversidad cultural tiene también una multiplicidad de formas en el que se expresan los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos. Aunque existen diferentes definiciones en general, pero todas coinciden con que la cultura es lo que le da vida al ser humano. Sus costumbres, sus fiestas, sus creencias religiosas. Se podría decir que la cultura tiene varias dimensiones. Y de esas dimensiones sociales generan un modo de vivir, una cohesión social muy importante. Todo este concepto de identidad encierra un concepto de pertenencias, como a un grupo social, como a la costumbre, como a los valores de cada ser humano. Se alimenta de forma muy continua. También la cultura viene definida históricamente a través de múltiples aspectos que se plasma en su cultura. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues ya que son producto de su colectividad. Buenas, voy a estar hablando respecto de las imaginaciones sociológicas. En una parte dice que el hombre, por medio de la imaginación sociológica, logra comprender lo que pasa en el mundo y lo que pasa con él mismo. A su vez, Mills define a la imaginación sociológica como la capacidad de mostrar y de captar conexiones existentes entre la trayectoria de los sujetos sociales con el tiempo. Giddens afirma que las acciones humanas tienen consecuencias imprevistas. Suele suceder que los propósitos por los que hacemos las cosas pueden ser muy diferentes de las consecuencias producidas. Dicho autor puso como ejemplo la escuela, una institución que surgió para un determinado tipo de ciudadanos y para poner parámetros de igualdad en su momento histórico, que en la actualidad cumplen otra función en la sociedad. Los cambios, por una parte, se producen porque las personas pretenden que ocurran y por otra parte por consecuencias que nadie prevé
ni pretenden. Bueno, yo hablo sobre la cultura. Gibbs en 2008 y 1871 planteó un concepto de cultura asociado a todo aquel conocimiento, tradición, costumbre y hábito inherente a las personas dentro de la sociedad. Tenemos a Harry en 2017, donde también él define la cultura como un sentido etnográfico, ¿sí? Donde entra la capacidad, el arte, la costumbre, el moral, el derecho, todo lo que adquiere el hombre en la sociedad. Hablamos del autor Kessing en 1993, donde dice que es una contemplación la cultura como un sistema adaptativa de una expectativa puramente evolutiva, al entender la cultura como algo evolutivo que nos permite adaptar al medio de un funcionamiento amplio de una evolución genética para entender. Voy a hablar sobre la conclusión sobre la cultura, porque tenemos varios autores que dejaron su definición sobre la cultura. Por ejemplo, Himsen decía que la cultura era una costumbre, una tradición, etc. También Harry decía que era donde entraba el arte, lo moral, el derecho para el hombre que está en la sociedad. Y Kensing decía que era algo evolutivo, ¿sí? Era algo evolutivo que se generaba en funcionamiento a la evolución de la genética que podemos entender. Mi nombre es Priscila Sagardoy y yo hablaré acerca de los temas del sentido común y la normalidad. Bueno, empezamos diciendo que el sentido común se caracteriza por su carácter autoexplicativo, de no cuestionarse, mientras que la sociología explica el mundo social de manera diferente a lo que señala el sentido común. La práctica de la sociología incluye el obtener conocimiento sobre nosotros mismos, las sociedades en las que vivimos y otras sociedades distintas de las nuestras en el espacio y tiempo. Los hallazgos de la sociedad alteran y a la vez contribuyen a nuestra creencia de sentido común acerca de nosotros mismos y de otros. Los hallazgos sociológicos no siempre contradicen las concepciones de sentido común. Las ideas de sentido común muchas veces suministran intuiciones sobre el comportamiento social. El sociólogo tiende a preguntarse sobre las creencias sobre nosotros mismos. ¿Son las cosas de verdad así? Al hacerlo, la sociología también contribuye al sentido común de cualquier momento y lugar. Mucho de lo que consideramos sentido común, algo que todo el mundo sabe, se basa en la obra de sociólogos y otros científicos sociales. Y acerca de la normalidad, el término de normalidad es relativo y encuentra una relación directa con el contexto donde esta relación social se da. La normalidad es producto de las interacciones sociales de la sociedad, construida desde la gente con poder y los colectivos más numerosos. El concepto de normalidad engloba la serie de expectativas que cada sociedad tiene en su gente. Se trata de una generalización y como tal carece de precisión cuando se lleva a la práctica. Nuestras acciones están predeterminadas por el tipo de la sociedad en la que vivimos. Si hay algo natural, sería el ser social y vivir en sociedad.